el transporte público capitalino es más caro. Una nueva alza que vivió el precio de los pasajes para los buses del sistema Red, el metro y el tren central. Por ejemplo, en hora punta, los pasajes del metro subió de 800 a 830 pesos, medida que no rige para estudiantes o adultos mayores. Queremos hablar sobre esta alza y sus efectos. Para eso nos acompaña Carlos Melo, ex subsecretario de Transportes y académico de la Universidad San Sebastián. Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Hola, muy buenos días. A ver, cuando vemos estas alzas y además medidas que tratan de paliar, entre ellas ya lo decíamos, los adultos mayores no rige el alza, para los estudiantes tampoco, la hora valle se amplía de cierta manera hasta casi las 7 de la mañana, 6:59. ¿Son medidas que realmente sirven cuando tenemos una alza de este tipo? Mira, la verdad es que el efecto neto y toda la gente que se mueve en transporte público yo creo que lo tiene claro, es un alza. Y esa alza sobre todo afecta a la mayoría de los usuarios. Las posibilidades que la gente que viaja en transporte público tiene de elegir su horario, de levantarse más temprano, de desplazar su horario de desplazamiento, no son muchas. Entonces, de cierta forma, estas medidas son un refuerzo para demostrar que se hizo algún esfuerzo, pero en la práctica impactan bien poco en el bolsillo de las personas, porque finalmente los que se mueven en transporte público tienen que moverse en las horas que tienen que moverse por las actividades que van a desarrollar y no tienen mucho espacio para hacer esta elección de horario. Ahora, cuando hablamos de este último alza, ¿se justifica en qué? Según las autoridades, netamente en el precio de los combustibles. Mira, en ese sentido, el cómo sube el transporte público tiene un mecanismo bien claro que está establecido por la ley. Y el transporte público puede subir por dos razones. Una, porque un polinomio que define los precios de los insumos más importantes señala que hay que subir el transporte público, ¿ya? El reglamento que define ese polinomio fue modificado hace pocos meses atrás. Por ejemplo, se incluyeron insumos que hasta antes no existían, como la energía eléctrica, ahora recordemos que hay buses eléctricos. Se cambiaron los ponderadores, se eliminó el euro, que antes estaba, ahora no está, tomó mayor relevancia el dólar, pero esa es una forma. La otra forma es cuando el sistema, pese a que este indexador no dice que hay que subir la tarifa, está teniendo ingresos que no le permiten cubrir todos sus costos, considerando el subsidio que el sistema tiene. Acordémonos que el sistema tiene un subsidio de cerca de un 45% de los costos. Entonces, esas son las dos razones. En este caso, el panel de expertos ha señalado que es por la primera razón, que es una razón que aplica de forma casi automática. Tú, el reglamento, calculas la fórmula y si dice que hay que subir, hay que subir. Pero la verdad es que existe poca información para aseverar eso. Y allí hay un tema de transparencia hacia la ciudadanía que yo creo que se ha puesto un poco en duda en el último tiempo respecto a los costos y a las tarifas que pagan los usuarios. Por ejemplo, las actas del panel de expertos no están publicadas desde marzo de este año. Ya estamos a octubre. Los últimos contratos de las extensiones que han tenido algunos operadores de Transantiago tampoco están publicados. No son públicos. Entonces, ahí uno no puede afirmar abiertamente esto es por los buses eléctricos o esto es porque estamos prorrogando contratos, pero queda el manto de duda. Queda el manto de duda porque finalmente la información no está disponible. Ahora bien, cuando pensemos que sí, que va por ahí, que va por los cambios que se están haciendo en el transporte público, que deberían beneficiar a todos los usuarios, pero si también lo pensamos muchas veces, buena parte de quienes usan el transporte público son las personas más vulnerables. Es por eso que se trata de bajar la hora, o sea, se amplía la hora valle. Pero en definitiva, esas personas no están en capacidad de poder costear las mejoras que está haciendo el metro o el Transantiago, la red. Sí, estoy absolutamente de acuerdo y creo que esa es la discusión mayor que tiene que venir. Sorprende que, por ejemplo, una de las razones que se da para esta alza es que la puesta en marcha de las nuevas líneas de metro genera mayores costos para el sistema. Recordémonos que se están construyendo varias líneas más. Entonces, la pregunta ahí es, ¿para quiénes estamos construyendo esas varias líneas más? Las estamos construyendo para personas que después no van a poder acceder a esas líneas porque no tienen la capacidad de pagar la tarifa. Entonces el tema de cómo financiamos el transporte público se vuelve un tema muy relevante. Hoy día, con el valor que tiene la tarifa de metro en hora punta, una persona que gana el sueldo mínimo destina el 11% de sus ingresos a pagar transporte público. Y eso es algo que tiene que preocuparnos. Y aquí yo creo que debiese darse una discusión al amparo de la ley de subsidio. La ley de subsidio que hoy día rige al transporte público establece que el año 2022, es decir, en 2 años más en la práctica, todo el subsidio transitorio, que es más de la mitad del monto de subsidio, es cero, desaparece. Entonces, si ya se nos viene ese escenario, hoy deberíamos empezar a tener una discusión como sociedad
de cómo financiamos el transporte público para evitar estas alzas y finalmente permitir que aquellos que más lo necesitan puedan acceder a un transporte público de calidad, y eso obviamente también incluye a regiones. Es que además que no solamente es eso, lo hablábamos la otra vez, a ver, cuando supuestamente la inflación no ha sido mucha, cuando el crecimiento del país no está en el mejor escenario, todas las anteriores. Por lo tanto, la inestabilidad respecto de los empleos crece. La posibilidad de trabajar en horarios diferidos, que es lo que hemos estado discutiendo también en el último tiempo, no se vislumbra como algo que vaya a pasar mañana o pasado. La luz sube. O sea, no es solamente que uno tenga que preocuparse del transporte, punto. No, hay otros factores que sí hacen que el presupuesto mensual no llegue, no alcance. Exactamente, y es ahí donde a veces quienes trabajamos como técnicos en el mundo del transporte nos olvidamos de esta realidad, pues, nos olvidamos de una realidad, como tú señalas, donde hay cierta inestabilidad laboral, hay alzas en otros servicios básicos. Entonces, una persona que finalmente tiene que pagar el transporte público se ve expuesta a esta situación. No es solamente pagar una tarifa que es 30 pesos más, es una situación mucho más compleja y yo creo que da espacio a esta discusión. Da espacio, sobre todo considerando que finalmente es una definición de país en cuanto subsidiamos el transporte público para que tengamos una tarifa que sea accesible para todos. Si queremos transporte de más calidad, si queremos más metro en el caso de Santiago, si queremos llevar esa calidad a regiones, lo que tenemos que asegurarnos es que todos puedan acceder a esa calidad. Ahora, cuando pensamos en los buses eléctricos, que fue otro de los temas que conversamos, que también están llegando, tengo entendido, a la 8ª región, a Concepción, ¿podemos dejar de depender del alza de los combustibles directamente en Estados Unidos, principalmente? A ver, hoy Estados Unidos tiene la guerra comercial, después de lo que le ocurrió el bombardeo de estas centrales en Arabia Saudita, el precio del petróleo también subió. O sea, ¿hasta cuándo vamos a depender de estos factores externos en algo que es tan sensible para nuestro país? Porque sube el pan, porque sube la benzina, y no es que suba solamente el transporte. No, pues. A ver, eventualmente con una mayor presencia de flota eléctrica sí podríamos disminuir esta dependencia. Lo que tenemos que tener claro sí es que hoy, en la situación actual, el porcentaje de buses que componen la flota eléctrica es un 5% más o menos de la flota total. Entonces el impacto que tiene es un impacto acotado. Los buses eléctricos tienen menores costos de operación porque finalmente el precio de la energía es menor que el diésel y es más eficiente además el bus, pero son más caros. Es que eso lo digo así, y después me imagino que el desgaste, una vez que ya esté instalado en nuestro país, sí, cuando haya cargadores de manera más cercana, sí, pero mientras tanto todavía sigue siendo claro, un ítem que es bastante caro, por lo mismo los autos eléctricos. Exactamente, hay un tema de costo de inversión que todavía hace que cuando tú calculas el costo total en la vida útil, considerando menor costo de operación, pero mayor costo de inversión, estás en un escenario más o menos parecido hoy día a los diésel. Y por eso se está empezando a producir esta transición. Pero uno debiese pensar que con una, como dices tú, mayor proliferación de cargadores, con los temas de energías renovables que se van instalando en el país, que disminuyen el costo de la energía, con nuevas tecnologías en las baterías, que son el elemento más sensible en los buses eléctricos al precio final, esto debiese en el tiempo jugar a un escenario en el que conviene más tener buses eléctricos que buses diésel y además así tener una tarifa más estable en el tiempo. Claro, pero ahí como usuario uno siempre podría preguntarse y decir, ya, pero ¿hasta cuándo voy a tener que pagarlo yo? Esa es la gran pregunta y yo creo que por eso la solución de corto plazo no pasa por ahí. La solución de corto plazo pasa por revisar el mecanismo del subsidio y entender bien cómo lo queremos orientar. Por ejemplo, hoy día una cosa que es bien que podríamos hacer de mejor forma es a quién le entregamos el subsidio. Hoy día el subsidio se entrega de forma plana para todos los que usan el transporte público, pero claramente para una persona que, por ejemplo, pertenece al primer decil de ingresos, es mucho más sensible y todos tenemos que movernos igual. Por lo tanto, el pensar en subsidios, por ejemplo, que sean focalizados a las personas de menores ingresos, que para ellos haya una tarifa rebajada, una tarifa social para un segmento de la población, son ideas que van apareciendo y que debiesen discutirse en el marco de esta ampliación o de pensar qué vamos a hacer con el subsidio hacia el futuro. ¿Y qué pasa con situaciones y con ejemplos que tratamos de ver en el exterior y ver si se pueden replicar acá? Pasajes que pagando un solo pasaje se pueda transitar entre buses y metro, por ejemplo. Pagando un solo pasaje se pueda transitar entre buses, bicicletas y monopatín o los scooters estos. ¿Qué posibilidad hay de hacer una mayor integración, que ya se ha hecho de alguna forma, pero mayor integración para tratar de bajar esos costos y poder entregar un precio más barato a la gente? Yo creo que, a ver, la integración que tenemos hoy es una integración entre los modos que finalmente son, tienen un contrato de operación con el Ministerio de Transporte. Y aquí hay un tema más de estructura de nuestro sistema.
los scooters, las bicicletas eléctricas, las alternativas de taxi o de aplicaciones, son alternativas que no caen dentro de este tipo de operación. Los scooters tienen contrato con una municipalidad, por lo general. Entonces, para pensar en soluciones de ese tipo tenemos que pensar en cómo ordenamos la gobernanza de nuestro sistema de transporte. Porque si finalmente todo esto dependiera de una cabeza, puede ser el gobernador regional, por ejemplo, que es una figura que va a aparecer en los próximos meses y que puede adquirir una relevancia en este aspecto, podemos organizar también de mejor forma nuestro sistema y ordenar la integración para sacarle más provecho finalmente a la tarifa que pagan los usuarios. Es que eso se ve lamentablemente en varios ámbitos en los cuales todos quieren llegar con la bandera de yo propuse tal o cual y mi comuna o mi región o mi zona funciona mejor que la del lado, siendo súper egoístas respecto de lo que es finalmente el beneficio al usuario, que es su cliente, de quienes deberían estar preocupados. Finalmente, en un sistema de transporte la gente no distingue barreras de comuna, no distingue... Y además que muchas veces tienen que atravesar de una comuna a otra. Exactamente. Por lo tanto, es tan Mira, ridículo que nos tengan incluso hay dentro del mismo aparato regulado por el Ministerio de Transportes pasan estas cosas. Una persona que, por ejemplo, vive en Lampa, o una persona que vive en Tiltil o en Buin, en cualquier comuna rural de la región metropolitana, hoy día tiene que pagar una tarifa para llegar a Santiago, que es muy elevada, Sí. y después, una vez que está en Santiago, tiene que pagar otra tarifa para moverse por Santiago. Entonces, esas dificultades de integración que tenemos hay que irlas reduciendo para que finalmente el impacto final en el bolsillo de la gente sea el menor posible, pero eso también requiere que alguien pague la cuenta, y esa cuenta, cómo utilizamos el subsidio y cómo como sociedad estamos dispuestos a financiar ese subsidio, es algo relevante de discutir. Por ejemplo, el uso de tarificación vial, que en varios países del mundo se ha planteado, el uso de tarificación vial para con eso subsidiar el transporte público. Suena bastante razonable que finalmente aquellos que tienen la posibilidad y que deciden usar el auto paguen por la externalidad que generan, congestión, contaminación, etcétera, y con eso tú ayudes a los que se mueven en transporte público. Y motivas a que se deje de usar el auto. Exactamente. Entonces, mecanismos como eso tenemos que empezar a discutirlo. Ahora, cuando vemos en las posibilidades de integración, que era lo que hablábamos recién, ¿se podría dar en nuestro país? ¿Hay otras fórmulas que, no sé, porque estaba pensando en Londres, en París, hay otras fórmulas que se hayan implantado o que permitan que nuestro transporte público no sea tan caro? Si nos fijamos en los últimos estudios, estamos generalmente el metro dentro de los top 5 más caros de Latinoamérica. Sí, tiene un buen servicio, sí, pero en las horas puntas de verdad que es una sardina, o sea, hay que tener cuidado para no salir trasquilado del metro. Entonces, ¿hasta dónde tenemos este gran buen servicio que nos cuesta tanto más caro que el resto de la región? Bueno, hay mecanismos adicionales al subsidio que también podríamos empezar a discutir. Por ejemplo, el uso de pases mensuales, de pases diarios. Finalmente, para la persona que utiliza ocasionalmente el servicio de metro, pagar 800 o pagar 830 pesos no constituye una diferencia tan importante. Pero para la persona que para ir a su trabajo todos los días tiene que gastar 30 pesos más, cuando tú agregas eso en el mes, en el año, representa una cantidad de recursos más importante. Podríamos pensar en estructuras de pases mensuales o pases anuales que hagan que el costo de ese viaje sea menor. Y así el Estado además tiene una recaudación segura de ingresos para el sistema y sin evasión. Entonces, mecanismos como eso tienen hartas ventajas. Hay otros mecanismos que se ocupan en países como Brasil o Francia, donde el empleador, el famoso bono de movilización, que muchas empresas lo dan, se lo deposita directamente como una rebaja en el transporte público. Eso también podríamos discutirlo acá, porque son opciones que finalmente permiten que las personas que viajan todos los días, trabajadores o estudiantes, vayan reduciendo su gasto mensual, que es a los que más les impactan el bolsillo. ¿Qué es lo que es mejor? ¿Esa alternativa, por ejemplo, pagar por tramos de uso, así como se pagan las carreteras? ¿Pagar lo mismo lo que Mira, es el recorrido? Yo creo que los tramos en Santiago, por la configuración que tiene la ciudad, son altamente segregadores. ¿Por qué? Porque finalmente las personas que hacen los viajes más largos, las que más se mueven, son los más pobres, porque son los que viven en las periferias de la ciudad. Entonces, creo que ahí hay un problema y de hecho es un poco lo que hace este esquema tarifario que se puso ahora, porque finalmente la persona que no tiene la opción de tomar el bus y tiene que tomar el metro para llegar a la hora o el tren para llegar a la hora, es la persona que vive lejos. Y esa persona, por lo general, es la persona que tiene menores ingresos. Cuando hablamos de la discusión y de quienes están a cargo de la parte técnica, que me decías al principio, si nosotros nos olvidamos que en realidad hay otros costos que también suben, la luz, etcétera.
¿qué pasa y qué tanto se escucha en respecto de la conexión con otros ministerios? Estoy hablando respecto de la posibilidad de cambiar los horarios de entrada a los trabajos. En este país todos entran a una misma hora, menos los periodistas que estamos en distintos turnos, o médicos o enfermeros, digamos hasta ahí, el área de la salud. Pero si no, todo el mundo llega a la misma hora y todo el mundo se va a la misma hora. Por lo tanto, la concentración de tráfico a un cierto momento, entre 2 horas de la mañana y 2 horas de la tarde, es tremendo. Mira, la mirada sectorial genera pocas posibilidades de generar políticas como esa, de gestión de demanda. Por ejemplo, yo recuerdo en el periodo que a mí me tocó ser subsecretario, intentamos en algún momento coordinar a las universidades, ni siquiera a los colegios, porque en los colegios uno siempre dice, ya es que el papá lo tiene que pasar a dejar, hay más complicaciones, pero tratamos de coordinar a las universidades para modificar sus horarios de ingreso en la mañana, para que fueran o más temprano o más tarde. Y la verdad es que fue imposible. Y las universidades tienen buenas razones para hacerlo. Hay universidades donde, por ejemplo, el grupo de profesores part-time es un grupo importante y esos profesores prefieren hacer clases a las 8:30 porque después van a trabajar a otros lados. Entonces, el problema es que depende de la buena voluntad. Hoy día hay muchas políticas que podríamos implementar para mejorar la operación del sistema de transporte que dependen de la coordinación. Y la coordinación al final es buena voluntad. Y cuando las cosas dependen de la voluntad, cuando tú tienes un problema para hacerlo, finalmente siempre está ese problema primero. Entonces, este tipo de medidas es difícil que se concreten en la configuración actual de organización de la ciudad que tenemos. Ya, pero a ver, cuando nos conocemos por ser un país tan solidario, porque esa chapita sí que la tenemos bien puesta todo el año. Cuando se personifica un problema, cuando a ti te dicen, sí, mira, ¿preferirías poder entrar a las 8? No, la verdad es que no, me complica un montón. Tengo que yo también ir a dejar a mis hijos al colegio. Ahí se complica. Pero cuando yo te digo, ¿sabes qué? Por tú hacer ese esfuerzo, que tampoco es tan terrible, vas a poder ayudar, ni siquiera, vas a poder ayudar a Pedro, José, Alberto, Juana, Rosa, etcétera, etcétera, etcétera. Y son 100 personas, por esos 5 minutos menos o más que vas a tener tú, que van a poder tener, mira esta facilidad. O sea, yo creo que de nuevo, si la chapita del solidario lo queremos mantener... es una buena... Porque claro, si a uno le dicen, ¿usted qué preferiría? Respóndame la encuesta. Es una buena estrategia, pero la verdad es que hasta ahora ha habido poca disposición en los sectores que podrían hacerlo. Como te digo... Y además generalmente son los más acomodados. Aquí no tratemos de poner uno u otro, bueno, pero sí, pues, esa persona, ese profesor va a llegar probablemente en auto, va a poder tener después que irse a su trabajo, que le debe quedar más o menos por ahí. O sea, no se trata de satanizar a nadie, pero si todos ponemos un poquitito de voluntad... Absolutamente de acuerdo. Y cuando me dicen, ¿para qué? No es que porque la universidad quiere ganar más plata si entramos 5 minutos antes, ¿verdad? Al final existe una serie de medidas en las cuales si unos pocos quedan en una situación peor a la actual, peor o distinta, muchos pueden ganar. ¿Ya? Y ese tipo de medidas en general no lo hemos implementado. Una de las razones, como dices tú, es esta desconexión o mirar parcelado los aspectos de gestión de la ciudad. Pasemos a mirar lo que viene. Licitación para el 2020, plataformas que me puse a investigar un poquitito más, plataforma más. ¿Se viene, no se viene? Esta es una iniciativa argentina, si no estoy mal, en la cual se puede coordinar y reservar de manera anticipada a través de aplicaciones la compra, la planificación de lo que es un viaje y que podría ayudar también a esta descongestión, a ver las posibilidades de hacerlo más eficiente. Mira, las plataformas más, que significa Mobility as a Service, son plataformas que en pocos países de Latinoamérica se han implementado, pero en otros lugares del mundo ya hay pilotos mucho más grandes. Barcelona, Berlín recién anunció esta semana que iban a implementar un piloto a gran escala. ¿Y en qué consisten? Básicamente en que tú, usando una sola aplicación, puedas para un viaje ir combinando diferentes modos de transporte aunque no dependan del mismo pasaje. Por ejemplo, hoy día podrías tomar la plataforma te diría, toma una parte de tu viaje en bus, después bájate, toma un scooter, sigue hasta la siguiente estación de metro, combina con el metro y por todo eso yo como plataforma te voy a cobrar tanto. Y tú sin preocuparte de ir comprando los tickets individualmente, puedes hacer ese viaje. La verdad es que aquí en Chile yo no he escuchado esfuerzos para implementar plataformas de este tipo aún. Creo que con la penetración que las bicicletas públicas, los scooters o las plataformas de viaje en auto o los autos compartidos que incluso ya se ven en la ciudad pueden tener, ya podríamos pensar en realizar pilotos de ese tipo y basta con generar la coordinación finalmente para que con una tarifa tú puedas moverte por todos lados. Ayudan mucho en costo y ayudan mucho a que finalmente las personas tengan alternativas competitivas con el auto. Porque finalmente la gran gracia del auto hoy día
es que tú te sientas y cómodamente, de punto a punto, Claro, puedes viajar sin viajas tranquilamente. Entonces, cuando tú tienes alternativas que van combinando modos y ofreciéndote rutas mucho más cortas, empieza a aparecer más como opción hacer estos viajes multimodales. Respecto a la licitación, la verdad es que hasta ahora lo que sabemos es que las bases de la licitación de flota están en la Contraloría todavía. Lo que el gobierno había anunciado inicialmente es que estas bases iban a estar en enero, febrero ya listas, y por lo tanto hay un retraso. Y ese retraso se empieza a volver en un problema mayor porque los contratos se siguen venciendo, contratos de operadores. Entonces hoy día tenemos un escenario en el que a más operadores se les está terminando contratos, la masa crítica empieza a crecer y no hemos tenido ninguna licitación efectiva. En la prensa escrita el viernes se anunciaba o se publicaba el que Express, que es la empresa más grande, iba a dejar de operar y su operación iba a ser dividida entre los demás operadores del sistema, en vez de licitar. Y creo que se vuelve complejo ese escenario. ¿Por qué se vuelve complejo? Más que nada porque las licitaciones te sirven para dos cosas. Uno, para redefinir las reglas del juego, para definir nuevos mecanismos de incentivo, nuevas formas de operar que se adapten mejor a lo que la ciudad necesita. Y por eso es bueno licitar. Y lo otro es que la licitación actúa de cierta forma como una válvula que te permite tener costos de mercado. Nadie garantiza que esos costos sean más bajos que los costos actuales, pero sí tú tienes una competencia finalmente entre operadores por ganar, que hace que los operadores se tengan que ajustar, tengan que revisar sus costos, tengan que ver si como están operando hoy día es la mejor forma o no, para ser competitivo. Entonces, si no tenemos licitaciones y seguimos operando en base a prórrogas, los operadores están en una posición tranquila, porque finalmente dicen, bueno, yo funciono como funciono, no tengo que preocuparme de hacerlo mucho mejor, porque finalmente me van a prorrogar el contrato y me van a seguir pagando lo que me están pagando, y yo con eso funciono. Entonces, claro, el escenario es súper cómodo para ellos. Pero que me imagino que también cuando estas licitaciones, como tú bien decías el viernes, cuando se habla de repartir las licitaciones que se van venciendo entre los otros, eso significa un costo mayor para esa empresa que no está necesariamente preparada, las que están en el mercado, para absorber esos transportes y esos recorridos que no tenían. Por lo tanto, esos tiempos muertos sin nueva licitación, ¿a quién van los costos nuevamente? No, todos los pagan el usuario. Sí. Todos los paga el usuario, exactamente. Por eso es tan importante tratar de avanzar en la licitación. Y es ahí donde los plazos no se han ido cumpliendo. Ya sacar una licitación adelante es complejo, no es algo trivial. Es un proceso que puede durar años. Pero el gobierno tomó un compromiso de sacar la licitación en los primeros 2 años y hasta el momento no hemos visto avances mayores. Respecto de lo que hablábamos de más, fue una cumbre en la Universidad de Santiago que hubo, donde aparentemente se dijo que sí, que se estaba considerando el poder tener esta integración de distintos medios. Ojalá que así sea y que se dé. Y después sí, otra de las, en el marco de la COP25 va a haber las pruebas de vehículos autónomos para probarlos, tengo entendido, en aeropuertos y algo más dentro de Santiago. Pero los costos son bien altos de esas pruebas. ¿Valen la pena? Mira, yo creo que vale la prueba para contar con datos para preparar nuestro sistema. ¿Ya? Finalmente, el tema de los vehículos autónomos hoy día es un tema que por costo es poco accesible, pero en el mediano plazo debiese bajar y la ciudad debiese estar preparada para ese momento. ¿Ya? Entonces, el tener datos, el hacer pruebas pequeñas que te permitan juntar información, te permite también prepararte de mejor forma para ese futuro que viene. Hay que pensar bien en el tema de los costos. Por ejemplo, en el piloto que van a hacer de transporte público, que es en el Parque O'Higgins, es una iniciativa donde el operador que trae el bus corre con parte importante de los costos. El Banco Interamericano de Desarrollo también está apoyando la iniciativa. Entonces, pese a que los costos pueden ser importantes, los que son parte del Estado son pocos y creo que los beneficios son mayores. Finalmente, el probar cosas para estar preparado a lo que viene y adaptar nuestra ciudad pensando en eso que viene nos trae muchos más réditos positivos en el largo plazo. Aplicaciones como Waze, que han sido un exitazo en general, sobre todo las nuevas generaciones, ya como que no van ni a la oficina, que es un trayecto absolutamente conocido, sin Waze, porque en una de esas hubo un choque y entonces me puedo dar una vuelta por otro lado y me ahorro el tráfico. Similar, pero del transporte público. Tengo entendido que eso llega a nuestro país en marzo del próximo año. ¿Qué tan positivo que no esta colaboración conjunta cuando, de nuevo, estamos en un mundo bien individualista? Las aplicaciones del transporte público, e incluso ya hay algunas operando, como Movit, requieren fundamentalmente que los usuarios colaboren.
porque si no la información que te entregan es limitada. Sí, claro. ¿Ya? Hoy día en Santiago hay muchas aplicaciones funcionando donde tú en un paradero puedes saber qué micro vienen, cuántos minutos viene, y la verdad que los tiempos se cumplen bastante bien. Yo uso esas aplicaciones a diario, de hecho. El tema es que no te dice en qué estado viene el bus, si el bus viene lleno o viene a media, si hay asientos disponibles, que son decisiones importantes finalmente para que... ¿Lo espero o no lo espero? Exactamente, alguien decida esperarlo o no. Entonces, ahí la colaboración de los usuarios es fundamental, y ahí yo creo que tiene más que ver con cómo la aplicación plantea el recibir esta colaboración. Por ejemplo, hay aplicaciones que lo plantean como un juego a través de esquemas de puntos, donde la gente que entrega información de cómo viene su micro va juntando puntos y eso hace que avancen en un ranking. Ese tipo de cosas funciona porque finalmente la gente ve algo lúdico. Recordemos que el transporte público para muchas personas es un momento de tiempo perdido, en que tú vas y no hay mucho que hacer. Entonces, el tener alternativas de entretenerte, jugar, compartir con los otros, pueden ayudar a que esas aplicaciones recolecten buena información que finalmente le sirva al usuario. Para el usuario es muy importante saber qué tan llena viene la micro. Y la única forma de hacerlo eso es que los mismos usuarios que vienen en la micro reporten cómo viene en ese momento. ¿Qué tan lejos o qué tan cerca, ya para finalizar, estamos de poder tener colaboración de más de una persona en un auto, el car sharing famoso? ¿Qué tan cerca o tan lejos podemos estar de los autos eléctricos ya de frentón, que no sea una cuestión de elite, para tratar de evitar la contaminación? El uso del transporte público realmente en vez del auto, porque es tan eficiente que realmente te permite dejar tu auto en la casa y usarlo, no sé, los fines de semana si quisieras, reducir en una familia en la cual ambos trabajan de 2 autos a 1. Con las medidas que se están tomando hoy, tener una organización en la cual los barrios puedan servir como un todo, como que suplan todas las necesidades, no vivir aquí, trabajar acá, y que los niños vayan al colegio aquí en la mitad, o a la universidad. Mira, el ritmo en que vamos avanzando en general es un ritmo pausado en ese sentido, y yo creo que la emergencia climática que estamos viviendo es una gran oportunidad para acelerar ese ritmo. Finalmente, el sector transporte es uno de los sectores que genera mayor cantidad de emisiones de gases de CO2, y por lo tanto el poner presión sobre el sector, sobre los principales generadores del sector, y a través de esa presión generar otras alternativas y hacer que las personas elijan otras alternativas nos puede hacer movernos más rápido en la dirección de tener un transporte sustentable. Porque si no tuviéramos esa presión, la verdad es que con las medidas que se están tomando uno ve que estos serían procesos de muy largo plazo. Tenemos una muy fácil forma de hacernos mala fama y cuesta mantenerla buena. El metro durante años fue la joya que teníamos en nuestro país. Y sí, hemos tenido varios episodios en los cuales sobre todo el usuario se muestra muy, muy molesto, sobre todo ya el último tiempo ya no hay paciencia. El Transantiago generó una problemática importante y se fue a piso. ¿Cuán rápido podemos recuperar con un buen servicio estable esa buena fama si se entrega ese servicio? O sea, ¿estamos entregando lo suficiente para poder recuperar y tener un buen transporte en el cual, de nuevo, aquellos que pudiesen dejar el auto lo hagan? ¿O esto, sabes, que va a ser un letargo, en una rueda que no avanza lo suficiente, licitaciones que no se terminan de concretar, etcétera? Mira, yo creo que en el caso de Metro, las inversiones que se están haciendo y que se han hecho en los últimos años dan una señal clara de ese avance. Las personas que hoy día, por ejemplo, pueden utilizar o tienen la opción de utilizar líneas como la línea 3, como la línea 6, como los trenes, se dan cuenta y observan que hay una mejor calidad de servicio. Ya para esas personas es súper patente. Hay otro grupo de personas para los cuales todavía esos beneficios no se ven. Una persona que viaja todos los días en la línea 2, por ejemplo, que viaja apretada, donde hay menos capacidad de trenes, donde recién están empezando a entrar los trenes renovados, ve eso más lento. Entonces aquí creo que este es un proceso gradual que se está produciendo, donde hay algunos sectores de la ciudad que ya pueden ver un mejor sistema de transporte, pero hay otros donde todavía falta, y hay que poner esfuerzos para acelerar finalmente ese tranco, pero sin olvidarse, creo yo, de dejar a las regiones atrás. Yo creo que ahí viene el gran desafío, el cómo tú vas haciendo que las regiones también se suban a este carro del transporte público moderno y de calidad. Cuando ya las regiones no era uno de los grandes beneficios, el que no había taco, el que se podía mover de manera fácil. Ahora ya en todas las regiones hay tacos, así sí, que hay que subirla a este carro.
Justamente. Carlos Melo, muchas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Muchas gracias a usted. Muy buenos días. Cambiamos de